Gracias por la invitación, gracias por estar en este lugar que es uno de los grandes logros de la década ganada, lo cual también es motivo de orgullo, que se mezcla con la sensación de pasear por estos pasillos y encontrarse con los nombres de los compañeros detenidos desaparecidos, donde siempre hay un compañero que a uno lo sorprende y se le hace una pelota en la garganta porque no sabía que estaba en esa lista. Me quedé como muy impresionado por esa, Roberto debe saber más, por esa léxico, ¿no? Esa letra que sonaba recién en los textos de Rodolfo Walsh. Y en dos cosas de Walsh, una en el tema del oficio. Este lugar está repleto de oficios. Todos los que estamos acá somos integrantes de un oficio, que es una palabra hermosísima. Miñona decía que nuestros viejos trajeron de Europa un apellido y un oficio, y que ambas cosas había que saber defenderlas. Yo quería empezar por reivindicar en la escritura de Rodolfo y en su compromiso el respeto por un oficio, pero también el respeto por hacer las cosas lo mejor posible, por no quedarse en la primera intención, sino por ser obsesivo en el trabajo que nosotros tratamos de hacer. Y en el mundo del cine y en el mundo de nuestros oficios, la obsesión por hacer las cosas bien nos parece que es notable. Estas fotos son muestras de un oficio. La presencia de Osmar Núñez es la demostración de un oficio. Nuestra capacidad de comunicar y nuestra capacidad de pensar que en algún momento las cosas podían llegar a ser distintas tiene que ver con esa posibilidad de tratar de comunicar lo mejor posible. Y porque la historia argentina está repleta de logros profesionales que nos demostraron a nosotros que podemos ser buenos en lo nuestro sin encerrarnos en una campana de sándwiches, sino que podemos ser buenos y poner lo que hacemos a la altura de la mayor cantidad de gente posible. Nuestra historia está repleta de productos culturales y de publicaciones que históricamente estuvieron al servicio del conjunto de los trabajadores. El propio Rodolfo, cuando Raimundo Ongaro le pide que se haga cargo del diario de la CGT de los argentinos, termina editando prácticamente 100.000 ejemplares de una calidad enorme, no de cualquier texto, sino de una calidad enorme, y yo quiero hoy reivindicar esa calidad, esa sensación de que para llevar a la mejor cantidad de gente tenemos que ser buenos escribiendo y tenemos que ser buenos en lo nuestro. Y entender que si en algún momento, como decía recién Ferraresi, nos aislamos es porque no supimos qué transmitir. Y que no supimos qué transmitir porque no sabíamos a quién transmitirle. Y porque cuando teníamos a alguien enfrente para poder transmitirle algo, lo único que nos ocurría era poder agredirlo. Y nunca pensamos en el desafío de pensar que a lo mejor no teníamos un destinatario con el cual poder hablar. Y que ese destinatario con el cual poder hablar no podíamos entregarle un volante como la gente, o no podíamos entregarle un volante en un lenguaje que fuese comprensible, o no entregarle un material que de repente lo incluyera a esa persona con un pensamiento distinto al nuestro. Y me parece que ahí nos equivocamos, y me parece que en esa posibilidad tenemos la alternativa de ser distintos. Y creo que cuando uno no encuentra al destinatario y cuando uno no encuentra qué es lo que decide y le puede dar al destinatario cuando le toca el timbre, o que directamente prefiere quedarse en la unidad básica tomando mate, discutiendo linterna por primera vez y segunda vez y tercera vez, y a la cuarta vez cuando no queremos salir a la esquina a entregar un volante es porque preferimos acusar de traidor a fulanito o a zurdo de menganito. En realidad lo que estamos haciendo es demostrar nuestro propio fracaso y nuestra propia mediocridad. Y me parece también que nosotros nos equivocamos cuando no nos dimos cuenta que teníamos 30, 40 compañeros dirigentes nacionales que estaban en condiciones de llenar los medios de comunicación y dar la batalla audiovisual.
y que fuimos lo suficientemente cagones para no sentarnos en TN, donde había una enorme cantidad de cuadros políticos que podrían haberle dado a TN y a los pelotudos que manejan los micrófonos de TN una batalla audiovisual, cultural y política como la que ellos se merecían. Y nosotros no dejábamos de tener gente preparada. Acá Ferraresi es un tipo preparado, acá Liliana Mazzueri es una mina preparada, acá Roberto son todas personas preparadas que perfectamente podrían haber llenado esos estudios a dar la batalla política en el terreno, si ellos querían en ese terreno, que fuese en el terreno. Pero nosotros nos equivocamos con eso. Y nos equivocamos con los interlocutores que elegimos para darle nuestros medios. Porque el señor Sergio Spolsky no es un paisano mío pelotudo improvisado. El señor Sergio Spolsky era un pedazo hijo de puta que ya había fundido 2 bancos. Entonces sabíamos perfectamente quién era. Y el señor Garfunkel era un simpatizante del Partido Republicano de los Estados Unidos, tremendo reaccionario gorila, que nosotros sabíamos perfectamente quién era. Y también nos equivocamos con eso. Y también nos equivocamos cuando dimos otros medios a otro tipo de gente y de repente se acabó Radio Nacional y parecía que nos había agarrado un ataque de afasia. Parecía que no teníamos nada absolutamente para escuchar, como si no nos pudiéramos escuchar entre nosotros mismos. Y creo que de repente cuando nos retiramos de los medios públicos, parecía que el mundo se hundía, que esto desaparecía. Como esta sensación en la época de la conquista de América, donde la gente pensaba que el mundo en determinado momento se caía y después aparecía un precipicio. Y creo que nos equivocamos también con eso. Entonces no nos podemos volver a equivocar con ciertas cosas, porque de repente, cuando, como ejemplo máximo, el compañero Fidel Castro daba un discurso en la Facultad de Derecho y lo empezaba a transmitir tenuemente Canal 7 hasta con vergüenza, uno prendía la televisión a los 15 minutos y se había incorporado otro canal de noticias. Y a los 20 minutos se había incorporado otro canal de noticias. Y a los 25 minutos se había incorporado otro canal de noticias. Entonces resultaba en determinado momento, al igual que cuando hablaba Cristina Fernández de Kirchner de la Plaza, que ciertas cosas son tan imposibles, tan absurdas de ser tapadas con el dedo, como el sol, que cuando la noticia es noticia, las cadenas privadas de noticias no tienen otro remedio que poder solucionarlo. Entonces, hoy, cuando uno piensa en lo que eran los socialistas, los comunistas, los anarquistas, el peronismo, expropiando los grandes medios de comunicación, cuando uno piensa lo que fue la experiencia del diario de la CGT de los argentinos, cuando uno piensa lo que fue la experiencia del diario Noticias, del Descamisado, como productos gráficos, transmisores de política y ideología consumidos por muchos sectores, uno piensa que de repente estábamos en condiciones de producir ese tipo de material propio, de material ajeno. La revista Humor, en las postrimerías de la dictadura militar, fue un ejemplo de periodismo democrático, combativo, plural y bien hecho. Entonces estamos en condiciones de hacer ese material. Y hoy, aparte de ser nosotros a mediados de la década de los 80, los primeros que empezamos a transmitir y a inventar el fenómeno de las radios comunitarias, nos demostramos a nosotros mismos que también podíamos hacerlo. Entonces, hoy, a diferencia de muchísimas otras épocas, nosotros tenemos 5 radios de AM que tenemos que empezar a llenar de contenidos, compañeros. Si ustedes agarran Radio Rebelde a la noche, a partir de las 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana no transmite nada. Y lo mismo pasa con Cooperativa, y lo mismo pasa con América, que tiene que volver a manos de sus trabajadores, y lo mismo pasa con las 7:50. Digo, entonces, no lloremos más sobre la leche derramada. Hoy tenemos medios de comunicación, hoy tenemos la posibilidad de Internet. Entonces, no podemos, por impotencia, volver a hablar de los medios hegemónicos cuando nosotros tenemos medios.
Entonces, ¿cuál es el tema? Que tenemos que aprender a escribir como este chabón que nos acaba de mostrar la pantalla. Tenemos que ser los mejores escritores y tenemos que tener los mejores talleres para poder producir las mejores gacetillas, para que cuando escribamos en Facebook no nos peleemos con el vecino de al lado, que es tan compañero como uno, o no nos peleemos con el macrista que lo votó a Macri simplemente porque alguien le llenó la cabeza que la presidenta de la Nación abusaba de la cadena nacional. Entonces no podemos usar el Facebook para seguir peleándonos entre nosotros y después cuando uno acuesta la cabeza sobre la almohada resulta que no se puede dormir. Nosotros tenemos hoy medios de comunicación. Tenemos que saber usarlos, tenemos que saber producir, tenemos que saber escribir, tenemos que saber formatear y tenemos que tener una idea de cuáles son los mejores productos que nosotros podamos producir, no para repartirlos y distribuirlos entre nosotros mismos, sino para tratar de llegar a cada vez mayor cantidad de sectores de la sociedad. Esta es la única manera de cumplir con aquella terrorífica frase del general Perón cuando dijo, subimos con todos los medios en contra y caímos con todos los medios a favor. Hoy nosotros tenemos que volver a subir con todos los medios en contra y la única forma de hacerlo es tratar de producir mejor comunicación. Gracias.